Es posible que en el universo infinito haya más planetas habitados por especies inteligentes. Nosotros solo conocemos el nuestro, la Tierra. Y a veces dudamos de que seamos inteligentes. Por eso, quizá impresionados ante el espectáculo de destrucción y barbarie que habíamos sido capaces de hacer en lo que fue llamada Segunda Guerra Mundial, los países del mundo decidieron crear en 1945 la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la misión de salvar y conservar lo mejor de la humanidad. ...40 años después, el 6 de diciembre de 1985... fueron declaradas en España las primeras ciudades Patrimonio de la Humanidad. Desde la torre de la Iglesia de la Concepción, la antigua esfera del tiempo marca el comienzo del día. La torre del campanario es el símbolo de San Cristóbal de la Laguna y señala el origen de la ciudad. Más de 2000 personas la visitan a diario. La laguna se encuentra en el extremo nordeste de la isla de Tenerife, al borde de una formación montañosa de origen volcánico, el macizo de Anaga. Hace miles de años, la lava cerró un barranco y el agua de la lluvia formó una laguna que los nativos llamaron Aguere. Junto a ella se construyó la ciudad, en una llanura elevada fértil que comunica las vertientes norte y sur de la isla. La laguna existía en el momento que llegan los castellanos, por eso la ciudad se llama San Cristóbal de la Laguna. Lo que pasa es que es una laguna muy somera. Hay que tener en cuenta que antes de la llegada de los castellanos, esos territorios eran territorios forestales. En el momento en que se empiezan a explotar, las laderas quedan expuestas, la lluvia va arrastrando grano a grano la tierra de los alrededores y se va colmatando la laguna. De tal manera que a finales del siglo XVIII la laguna es prácticamente un charcón muy pequeñito y ya en el XIX lo que se opta es precisamente por hacerlo desaparecer, abriendo unas zanjas, unos canales que mejoren el drenaje. Guten Tag und herzlich willkommen in San Cristóbal de la Laguna. Hello, welcome to San Cristóbal de la Laguna. Bonjour, bienvenidos a San Cristóbal de la Laguna. Buenos días a todos, bienvenidos a la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Como breve introducción histórica, decirles que la laguna fue fundada a finales del siglo XV por Alonso Fernández de Lugo, que fue el conquistador de la isla. Como saben, antes de la conquista, quienes vivían en Canarias era un pueblo indígena, los guanches, y una vez finaliza la conquista, la primera ciudad y capital de la isla hasta el siglo XIX va a ser La Laguna. Dominado el territorio, los reyes católicos conceden a Fernández de Lugo el título de Adelantado de las Canarias.
En esta Plaza del Adelantado se concentra el poder político, religioso y militar de Tenerife durante más de 3 siglos. Isabel la Católica, junto con Cisneros, Fernando el Católico y otros personajes del entorno como el propio Colón, debaten continuamente porque una vez que un territorio se ha conquistado, la herramienta fundamental de adscripción de la población al nuevo orden justamente va a ser la ciudad, que de hecho permite controlar la población, radicarla en el terreno y establecer unas normas para habitar el territorio. San Cristóbal de la Laguna nace en 1497 en torno a la iglesia de la Concepción. Este primer asentamiento provisional y desordenado es la Villa de Arriba. 3 años después, en 1500, se inicia la construcción de la Villa de Abajo, a partir de la Plaza del Adelantado. Las dos villas se conectan a través de un eje principal, la calle de la Carrera. Frente a la estructura caótica de las ciudades medievales, el trazado en cuadrícula de la laguna es revolucionario. Sus calles rectas y largas fueron planificadas con los instrumentos científicos más avanzados de la época, los sistemas de navegación. El ingeniero italiano Leonardo Torriani dibujó a finales del siglo XVI el mapa de la ciudad más antiguo que se conserva. En él figuran 3 conventos, 3 iglesias, un hospital, el cabildo y varias plazas que permanecen hoy en día. La comparación entre el plano de Torriani y el actual muestra que el patrón de calles se ha mantenido intacto durante 5 siglos. Pasear por la laguna es como estar en América. El casco antiguo forma un conjunto colonial único con centenares de fachadas originales que han sobrevivido hasta hoy. San Cristóbal de la Laguna es el primer caso de una ciudad de su contexto histórico, incluso a nivel europeo, en el que se produce lo que se llamará después el modelo de la ciudad americana, la ciudad-territorio. En realidad, La Laguna es el primero de todos los casos. Se puede considerar que es la ciudad madre de todas las ciudades americanas porque históricamente es el primer experimento y de ahí derivaron algunas de las formas que se ven en América. De los casi 1.500 edificios que conforman el área histórica, 627 están protegidos. Más de la mitad son de tipo mudéjar, un estilo importado de Andalucía y Portugal por los primeros colonos. Se aprecia sobre todo en la carpintería de los balcones y miradores y en los artesonados de los techos. La gran protagonista de esta arquitectura precaria y austera es la carpintería de pino canario, o pino tea. La tea es una madera rica en resinas, de excepcional dureza, que abundaba en la isla. La ventana de guillotina es la más característica. La parte superior, fija, sirve para iluminar, y la inferior, móvil, para ventilar. Los distintos tipos de vivienda se corresponden con los estamentos de la sociedad colonial.
La casa terrera, de planta baja, es la vivienda más modesta. Sus dueños eran braceros, artesanos o agricultores. La casa alta o sobradada tiene 2 plantas. Es la casa para vivir de los propietarios que alquilan sus tierras. La casa granero, en cuyo último piso se almacenaba el grano, es la más frecuente en la laguna. Las primeras casas granero eran casas terreras a las que se añadía una planta, pero el modelo evolucionó hasta llegar a tener 3 e incluso 4 plantas. Teresa Juan vive en una casa granero desde hace más de 30 años. A mí lo que más me gusta de la casa, pues la amplitud y el que tenga un jardín dentro de mi casa en pleno centro de la ciudad. O sea, que en pleno centro tú puedas estar al aire libre y disfrutarlo pues todo el año es casi lo que más me gusta. Teresa tuvo que rehacer la última planta porque el techo original estaba sin revestir. Se dejaba así para facilitar la ventilación de los cereales. Pues en el granero realmente tuvimos que levantar absolutamente todo el tejado porque desde aquí era la teja vista, las raíces de los verodes colgaban, se mojaba toda la casa y entonces hubo que levantar toda la teja y ponerle la chapa marina como está ahora. Las vigas son las originales, las mismas, todas las vigas de tea y el suelo es el mismo, exactamente el mismo. Y luego pusimos las claraboyas que no tenían tampoco el techo. Estas claraboyas para darle luz, puesto que nosotros lo íbamos a utilizar para estudio. Pues no había ventanas, solamente las contraventanas que están ahí ahora se abrían y entraba el aire, por supuesto. Entonces, claro, nosotros le pusimos la ventana exterior y luego, años después, le pusimos la doble ventana. En los ejemplos más brillantes de casa granero, destaca un balcón de madera que ocupa toda la fachada. Te puedo decir que pasaron 7 carpinteros para ver si hacían la obra, porque claro, había que encontrar tea antigua para que tuviera la misma calidad y repararlo exactamente igual de cómo era el balcón antiguamente. Los palacios señoriales de la laguna responden al tipo de casa armera. Son grandes complejos distribuidos en torno a uno o varios patios. Pertenecían a conquistadores, nobles y otros beneficiarios del reparto de tierras posterior a la conquista. Se encuentran en las calles reales, las más anchas del trazado de la ciudad. Y se distinguen por el uso de piedra en portadas, esquinas y escudos de armas. Los trabajos de madera son sobrios, pero basta acercarse a los portones de entrada para descubrir tallas extraordinarias. Los patios de estas grandes casonas son auténticas joyas arquitectónicas. La mayoría siguen siendo útiles siglos después de su construcción. La casa Lercaro es un buen ejemplo de casa armera.
La construyó a finales del siglo XVI un comerciante genovés, Francisco Lercaro de León. El escudo familiar preside la portada de cantería. El patio central, de inspiración renacentista, está decorado con motivos vegetales y figuras antropomorfas. En la actualidad, la Casa Lercaro es sede del Museo de Historia y Antropología de Tenerife. La Casa Montañés es otro referente de la arquitectura civil lagunera. El patio principal está rodeado por una elegante galería de madera a la que asoman las estancias principales. Tres siglos después de su construcción, la madera sigue rezumando resina. La frondosa vegetación cumple dos objetivos: aumentar el esplendor visual y crear un microclima confortable. En uno de los tejaditos del patio secundario despunta un grupo de obstinados verodes. El verode no es una planta más, es todo un símbolo. Una especie endémica canaria que brota en los resquicios de las tejas del país y en cualquier otra rendija. La Casa Franco de Castilla, una aristocrática casa armera del siglo XVIII, se ha transformado en una notaría que fusiona patrimonio y modernidad. Un espacio del siglo XXI donde la madera y la piedra conviven con el hormigón y el vidrio. Me enamoré de esta casa, nada más ver la fachada, sabía que esta era la notaría y si no, no iba a ser otra. Solo la fachada y no había visto ni el interior. Lo que también tenía claro es que no iba a reconstruir ni iba a hacer nada, sino a rehabilitar. Lo que queríamos era conservar lo que era de verdad del siglo XVIII y cogerlos como si fueran piezas históricas de valor y las cogimos una a una, como si fueran joyas, las colocamos y luego para integrarlas dentro del proyecto. Se cree mucha gente que esto es una parte del ayuntamiento, vienen los extranjeros, sacan fotografías, yo les dejo que saquen fotos, que hagan lo que quieran, por promocionar el turismo en La Laguna, porque yo soy una enamorada de la ciudad de La Laguna y por eso he hecho esta rehabilitación. La laguna cuenta con un ecosistema de excepcional valor paisajístico. Anaga, un tesoro natural milagrosamente conservado. Un territorio de montes brumosos, abruptos barrancos, playas de arena negra y agua cristalina y pequeños caseríos que han resistido las presiones del desarrollismo. Los antiguos caminos de Anaga, por los que ya se desplazaban los nativos, se han convertido en rutas de senderismo. Una de ellas llega hasta el mar atravesando densos bosques de laurisilva.
La laurisilva es el ecosistema este que estás viendo aquí alrededor, que está formado por 20 especies arbóreas diferentes. Tenemos el viñático, que es de la familia de los aguacates, alacediño, el laurel, el barbusano, y luego el complejo de plantitas pequeñas que lo acompañan, que también son miles de ellas, la mayoría es endémica. Pero el tesoro del parque son los insectos. Fíjate que en 1 kilómetro cuadrado hemos encontrado 468 especies diferentes. Hay algunos núcleos en Anaga donde se concentra el mayor número de especies endémicas por kilómetro cuadrado de toda la Unión Europea. Muchas de esas especies están amenazadas, están en peligro de extinción. Se han definido en Anaga 15 ecosistemas de interés comunitario, 4 de ellos están en la lista de los más prioritarios. La laurisilva cubría gran parte de Europa hace 20 millones de años, pero se extinguió con las glaciaciones posteriores. Esta selva húmeda sobrevivió alimentándose del mar de nubes que se forma día sí, día también sobre las cumbres. Caminar entre la niebla por uno de los bosques más antiguos del planeta es uno de los mayores privilegios de la isla de Tenerife. Por su biodiversidad y sostenibilidad, Anaga ha sido declarado Reserva de la Biosfera. Anaga es un auténtico modelo de adaptación del hombre a un medio abrupto, a un medio adverso, pero que ha vivido en armonía con él. Ha sido capaz de crear suelo agrícola donde no había. Ha creado bancales de un tamaño muchas veces muy pequeño, con un trabajo enorme, y ha permitido el desarrollo de una cierta agricultura. El sendero que lleva hasta la costa lagunera cruza el caserío de Chinamada, un antiguo asentamiento aborigen a 600 metros de altitud. Conserva más de 30 casas que en su origen fueron cuevas naturales o huecos excavados artesanalmente en la roca. Juana vive aquí desde siempre. Toda la vida, los años que tengo, 98, y hoy me duelen las piernas, pero nada, yo en lo que cabe estoy bien. Y la cabeza buena, eso sí tengo. Que voy a hacer la compra y no apunto nada. Chinamada estuvo aislada casi hasta el año 2000, cuando se asfaltó la pista que llega al caserío. Oh, con una cesta a la cabeza de aquí a la Mercedes cargada, caminando, 2 horas de camino. ¿Qué llevaba? ¿El trigo para hacer el gocio? ¿O lo que teníamos que vender, lo llevamos a vender? Las casas cueva gozan de excelentes condiciones térmicas. La casa adentro. Esto es como cuanto más frío fuera, más calentita adentro. Y cuando hace sol, fresca. A partir de Chinamada, el terreno desciende hasta el mar, donde se encuentra el extremo más saliente de Tenerife, Punta del Hidalgo, también llamado Punta Hidalgo o simplemente La Punta. El Atlántico se funde con los acantilados que bajan desde el macizo de Anaga y convierten la costa en un espectáculo natural único. El Roque de los Dos Hermanos, con su cima partida por la mitad, domina el entorno. El litoral es el resultado de varios episodios volcánicos que fueron ganando terreno al mar y creando una plataforma rocosa llena de charcos naturales.
La piscina natural del Arenisco es una de las preferidas por la población local. Junto a la punta se encuentra Bajamar, salpicado también de enormes piscinas naturales. Gracias a los vientos alisios, su temperatura media anual es de 22 grados. Siguiendo la costa, se llega a la comarca del Valle de Querra. Por su clima benigno, reúne las mejores condiciones para la agricultura, el principal recurso histórico de la laguna. El cultivo más importante del valle ha sido el plátano. Pero en las últimas décadas, grandes superficies de invernadero se dedican al cultivo extensivo de plantas subtropicales y flor cortada. El motor de las exportaciones de este sector, que no para de crecer, son las palmeras de interior como la Kentia. La estrelicia, conocida como ave del paraíso, se corta semanalmente y se exporta a todo el mundo. En el mismo momento de la fundación de San Cristóbal de la Laguna, se empiezan a construir recintos religiosos. Nuestra Señora de la Concepción es la parroquia matriz de La Laguna y la iglesia más antigua de Tenerife. Tiene un inconfundible estilo mudéjar que se aprecia sobre todo en sus coloridos artesonados. La iglesia catedral de Nuestra Señora de los Remedios está en pleno centro del casco histórico. Comenzó a construirse en 1515, pero tras numerosas transformaciones fue derruida. Solo se conserva la fachada principal de estilo neoclásico. El resto del edificio es una construcción de hormigón pionera en la España de principios del siglo XX. El espléndido retablo flamenco de los Mazuelos pertenecía a la iglesia original. La bóveda principal y las cúpulas de hormigón lucen como nuevas tras una completa rehabilitación que duró más de una década.
Las procesiones de Semana Santa muestran la calidad artística de la imaginería y la orfebrería atesoradas en la laguna durante 500 años. El Viernes Santo, la procesión magna congrega a miles de devotos y convierte las calles del casco antiguo en un auténtico museo de arte sacro al aire libre. Esa misma noche, la ciudad se queda a oscuras. Las únicas luces que alumbran la procesión del silencio son los flashes de las cámaras y los faroles de los penitentes. Acompañan al Cristo difunto la cadencia de los varales, las campanillas del trono y el ruido seco de la carraca de Santo Domingo. Las órdenes religiosas tuvieron una importancia fundamental en el desarrollo de la laguna. De ahí que los conventos sean los mayores complejos de la ciudad histórica. Para valorar por qué hubo conventos y la importancia que tenían en la vida de la sociedad de aquella época, pues hay que precisamente ponerse en ese tiempo y pensar en los principios, en los valores que regían en aquel momento. La religión, la religiosidad tenía una importancia fundamental, y no solo en el aspecto religioso, era una parte también pues, de la vida cotidiana, del ocio, las festividades, cumplían también una función educativa, eran las escuelas de primeras letras o en algunos casos de estudios superiores, como llegó a haber también en La Laguna. Los agustinos fueron la primera orden religiosa que se asentó en la ciudad a principios del siglo XVI. Siempre estuvieron ligados a la enseñanza. A principios del XIX, el convento de San Agustín acoge la primera universidad de Canarias y a mitad de siglo se transforma en el primer instituto de enseñanza secundaria de las islas, el Instituto de Canarias. En la actualidad es el Instituto Cabrera Pinto. Como hace siglos, voces de estudiantes suenan en el patio. En el claustro principal, uno de los mejores claustros renacentistas de Canarias, hay plantas de los 5 continentes. Su arquitectura combina 2 materiales locales: piedra roja en las columnas y capiteles y madera en las zapatas. El convento de Santo Domingo de Guzmán se construyó en el siglo XVI en el límite de la ciudad. Su gran claustro ajardinado, dedicado ahora a usos culturales, está rodeado por columnas de mármol blanco y galerías de madera. La lluvia realza el tono rojizo de la madera de tea. En el interior de la iglesia, los frescos de Mariano de Cosío compiten en esplendor y colorido con los artesonados mudéjar. Aquí está la tumba de Amaro Rodríguez Felipe, corsario lagunero del siglo XVII, más conocido como Amaro Parvo.
Un famoso videojuego está inspirado en sus aventuras, por eso muchos niños visitan su tumba. La romería de San Benito Abad mezcla la devoción religiosa con las tradiciones y el folclore popular. Surge de una antigua celebración agrícola de agradecimiento por la cosecha. San Benito, patrón de agricultores y sementeras, recorre las principales calles seguido de bueyes y carretas. Romeros y romeras, ataviados con ropas tradicionales, reparten productos de la tierra entre cantos y bailes. El grupo de folclore más famoso de Canarias, los sabandeños, participa cada año en la romería. Elfidio Alonso ha sido director del grupo desde su fundación. Como alcalde de La Laguna, inició y concluyó el expediente para la catalogación de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Yo recuerdo cuando cerramos las calles un domingo para que pudieran visitarla, porque no eran peatonales, el comandante Cousteau, Federico Mayor Zaragoza, que era el director de UNESCO, y también el presidente de Portugal, Mário Soares. Yo creo que ha sido un éxito extraordinario y muy en consonancia con el señorío que tiene la ciudad, que despierta todavía la admiración de los visitantes de una manera entusiasta y unánime. A mediados del 16 se fundan también conventos de clausura femeninos. Dos de ellos, Santa Clara y Santa Catalina, siguen activos. Son dos conventos que están vivos. Eso es un elemento de riqueza añadido para la ciudad, es decir, que siga habiendo monjas detrás de los coros cerrados, que sigan estando habitados, que sigan cantando, siguen viviendo. Es como si estuvieran todavía esas mujeres ahí de hace siglos detrás de las rejas del convento. El monasterio de Santa Clara de Asís es el primer convento femenino de Canarias. Llegó a albergar a 150 monjas y ocupa toda una manzana. El patio principal del convento está destinado a la vida doméstica de la congregación. El patio secundario está presidido por el monumental mirador o ajimez del Torreón. Este singular balcón procede de Andalucía, como las primeras monjas de clausura de Santa Clara que llegaron desde Baeza y Sanlúcar de Barrameda. La iglesia del convento guarda uno de los tesoros menos conocidos de La Laguna, el artesonado del techo del presbiterio. El convento de Santa Catalina de Siena se construyó a principios del siglo XVII junto a la actual Plaza del Adelantado. Sus muros de tapial ciegos, reflejo de la clausura, esconden un espacio diáfano y luminoso donde reina la calma.
Los grandes miradores o ajimeces de tradición mudéjar superan en altura al resto del edificio. Sus celosías permiten a las religiosas ver sin ser vistas y participar en las procesiones sin violar la clausura. La procesión del Corpus es una de las fiestas más antiguas de la isla. Se celebró por primera vez en 1496, en la ceremonia de fundación de la ciudad. Cualquier vecino puede participar en la elaboración de las alfombras. Principalmente participan los centros ciudadanos, las hermandades y cofradías de la ciudad, las distintas parroquias del casco. Empezamos a trabajar con el diseño desde un mes antes más o menos, porque tenemos que mirar qué dibujo, qué motivo central, qué tipo de letras, qué materiales, qué colores. Lo típico tradicional de la laguna es la flor no picada, sino entera. También el brezo quemado, el brezo natural, brezo grueso, dátiles, tártagos. La laguna no es solo patrimonio, también es cultura. El Teatro Leal es el principal escenario cultural de la ciudad. Un pequeño tesoro de principios del siglo XX con toques modernistas. Fue promovido por Antonio Leal, un rico filántropo lagunero de origen cubano, y durante más de un siglo ha cubierto las necesidades culturales de la ciudad. El gran mural al fresco del techo del patio de butacas se adapta a su planta en forma de herradura. Históricamente, la laguna ha sido considerada el centro intelectual de Canarias. Ya en el siglo XVIII, en el periodo de la Ilustración, la burguesía de la ciudad, culta y viajera, introduce en las islas el libre pensamiento y una visión crítica de España. Destacan dos instituciones ilustradas. La principal es la Tertulia de Nava, que toma su nombre del palacio en la que se celebraba. Tomás de Nava-Grimón primero y su hijo Alfonso de Nava-Grimón después reunieron a los intelectuales más importantes de la época y ejercieron una positiva influencia en las islas. Otra institución liberal, la Casa de los Jesuitas, acoge en 1792 la Universidad Literaria de San Fernando, germen de la Universidad de la Laguna contemporánea. La actual universidad es una de las más antiguas de España y hasta finales del siglo XX la única de las islas.
Sus instalaciones están repartidas en 6 campus. En el de Guajara se encuentra la Facultad de Bellas Artes, uno de los proyectos más vanguardistas y premiados de España. El sinuoso edificio se estructura, a la manera canaria, alrededor de 2 patios ajardinados. La laguna actual es el resultado de la contribución de muchas personas durante muchas generaciones y de la conexión entre los que la construyeron y los que la viven hoy en día. La gente que vive y disfruta la ciudad es su patrimonio vivo. La declaración le devolvió a los laguneros la ciudad, de una ciudad silenciosa, acaso un poco amodorrada. La laguna ha terminado por ser una ciudad viva, una ciudad joven, muy paseable y que facilita esa, diríamos, tradición que es la de lagunear. Lagunear es caminar por sus paseos, disfrutar de sus plazas, sentarse en una terraza y saborear sin prisa una copa de buen vino de la tierra. Cae la tarde y el luminoso cielo lagunero se refleja en el agua. Como si fueran Adán y Eva, los jóvenes se zambullen y sienten en sus cuerpos la magia del atardecer. Esta bendita tierra podría haber sido el paraíso terrenal. Y llega la noche, pero no es el final del día, sino el comienzo del siguiente. Mientras su gente duerme, la laguna se lava la cara. En esta ciudad cargada de historia, cada día es a la vez rutinario y extraordinario.